A cualquier cosa ustedes me avisan, ¿ya? Gracias por esos detalles técnicos que son importantes también, entonces para tener una buena clase o por lo menos tener un espacio de poder compartir con todos, ¿no? Ahora, les decía, ¿no? Esta es la cuarta clase, ¿no? Hoy 2 de septiembre. La quinta clase va a ser el 9 y la sexta clase vamos a pasarla para el lunes 15 y el pastor Melgarejo va a ser el martes 16, ¿ya? Solo por esa semana, ¿ya? Entonces va a haber ese leve cambio, ¿ya? Entonces, el lunes 15 estoy con ustedes y el martes 16 estará el pastor Melgarejo. O sea, no, hemos cambiado solamente el día, ¿ya? Lo demás está normal, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a, a continuar a orar. Gracias, Padre bendito, por este tiempo, por tu bendición. Y pedimos, Señor, que tú allanes todo y todos los alumnos estén atentos a la clase, dispuestos también, Señor, y gracias por los que han llegado a tiempo. Señor, gracias por todo y por tu amor y tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces nuestro hermano Javier, vamos a pasar la lista. Hermano Javier ¿Qué pasó? está. Presente. Presente, pastor. Gracias, Julio César Cristóbal. Presente, pastor. Buenas Muy noches. bien, gracias. Gabriela Zulinfón. Presente, pastor, buenas noches. Muy bien, Zulin. Qué bueno escucharte. Sol Micaela Melgarejo. No está. Roger Luna. Presente. La clase anterior también estaba presente. Y ya, o llegaste tarde en todo caso, ¿no? Porque no respondiste a tiempo. Bueno, Brigitte Presente, pastor, buenas Adi noches. de la Cruz. Está, ¿no? Sí, porque nos ha dejado ahí su mensaje por el chat. Cristian Villalta, acá dice Villalata, Villalta es el Sí, señor justo le iba a decir eso. Gracias, pastor. Pastor, ¿me escucha? Villalata, no sé quién le puso eso ahí. Bueno, fue un error de tipeo. Astrid Vega, Pastor, buenas noches, presente. muy bien, buenas noches, hermana. Y Pastor, buenas Leoncio noches. Díaz, Ari está entrando. muy bien. Bueno, Levanta tu volumen, Ari, no te escuchamos poco, está Abajo. fallando. Igual ya te puso presente. No, sí, porque está ahí en el chat, ahí estaba. La única que no Allá. está es Sol, ¿no? Y los demás están, ¿no? Cuatro. Sí, son 8. En realidad somos 9. Ya es un buen número, ¿eh? ¿No? Somos 9, pero hay 8. Entonces, si llega Sol, entonces estamos completos, ¿no? Muy bien. Dejamos ahora sí esta parte y ahora nos queda. Ajá. Pastor, buenas noches. ¿Me escucha Buenas ahora? noches. Sí, ahora sí se te Ay, escucha y discúlpeme. Sí, también lo se estaba te diciendo ve. presente, Ha- lo que no Has se puesto escuchaba. una foto de modelo. También soy yo, de modelo. Muy bien. Ajá. Vamos entonces a nuestro... primero tengo que revisar aquí otro detalle. Estamos en el sílabo. A ver si está por aquí. ¿Qué pasó con el sílabo? Nosotros lo teníamos aquí, pero vamos a ver qué pasó. Creo que pasó. A ver, nuevamente lo vamos a obtener y no hay problema. Y una vez que empecemos la clase, pues ya vamos hasta el final, ¿no? Con su previo descanso, por supuesto, ¿no? Para que
puedan recuperarse, puedan estar dispuestos en todo, ¿ya? Y siempre es bueno tener un tiempo de, digamos, de 15 minutos para poder eh, desarrollar un poco este asunto, ¿no? Entonces, muy bien. Ah, bueno, espérense, acá esto no es. Entonces, hay que abrir por acá. Hoy día, ¿ya? Muy bien. Entonces, bajo ese criterio, vamos por aquí. Estábamos nosotros haciendo, ya hemos hecho Concilio de Trento, hasta aquí, ¿no? Todo esto lo hemos hecho en la Contrarreforma, ¿ya? Y luego la Compañía de Jesús que hizo, que son los jesuitas, las guerras políticas, esto creo que hoy sí habíamos hablado, ¿no? La expansión misionera, Pastor, buenas noches. Le saluda Leo Díaz. sí, ¿cómo estás? Después, la reseña histórica sobre la Edad Media, sobre la Inquisición, eso también, ¿no? Sí, creo que nos habíamos pasado esta parte, era importante también, ¿ya? Sí, el Concilio de Trento y la Contrarreforma. Hasta ahí. ¿Hemos hecho el Concilio de Trento? ¿Sí? Ahí hágame recordar eso. ¿Está o no? ¿Lo tiene? Si no, antes de... Entonces hemos tocado, pues. Ya, entonces vamos a tocar algo. Entonces eso nos queda todavía pendiente. Ya, después Ese vamos a es tener que... el tocar. Sí. Entonces, estamos... eh, esto de aquí no lo hemos tocado. Hasta aquí hemos ido, ¿no? Pero queda entonces la contrarreforma como medio. Bien. Bueno, seríamos contrarreforma. En realidad, algunos dicen que fue una reforma católica. Los enemigos, o digamos los que o están en contra de la Iglesia Católica, le llaman a esto contrarreforma. Y a los que más o menos observan de una manera, digamos, imparcial, dicen, bueno, esto ha sido una reforma real, ¿no? Una reforma real. Entonces, eso creo que es importante también denotar eso, ¿no? Ahora, de esa manera, tenemos entonces eh, una reacción de parte de la Iglesia que va a cambiar de todas maneras eh, algunos aspectos importantes y no solamente superficiales, sino también aspectos muy profundos de la Iglesia, pero la va a afirmar dentro de la tendencia católica, ¿no? ¿No? Esa universidad romanista va a ser más radical, va a proponer y va a profundizar otros elementos y instituciones para preservar el catolicismo en el mundo, ¿no? Eso creo que también es de notar, ¿no? Pero hay necesidad de Roma, sí, necesitaba reformas porque la concepción, lo que ocurría en la iglesia y lo que fue ocurriendo antes inclusive de Lutero, ¿no? Con todas las tendencias
que se dieron y los movimientos que surgieron 200 años antes de Lutero, ¿no? Y un poco más quizás, que ya anunciaba la necesidad de un cambio, ¿no? Por eso fue necesario, ¿no? ¿No? Habían presiones internas y externas, ¿no? Y para que la iglesia entonces hiciera esa reforma, que después de toda esta situación de la iglesia que fue saliendo, ¿no es cierto?, de ese movimiento que a partir del protestantismo sale, esto le va a costar bastante a la iglesia y por eso que propone hacer una reforma, ¿no? Y se ha de realizar entonces esta reforma intensa, extensa, primero por la formación del clero, ¿no? Los seminarios, las instituciones que iban a formar o que formarían al clero en futuro, entonces se les ajustó, ¿no? Se desarrolló, se hizo un cambio, hubo un cambio en ese aspecto, ¿no? ¿Ah? Y de hecho, un poco que eso llevó a una mejora espiritual, también a la predicación y a la enseñanza en general, ¿no? Que fue cambiando a partir de todo este desarrollo, ¿no? Y también, por otro lado, la tutela de la jerarquía eclesiástica que comenzó a orientar, ¿no es cierto?, su trabajo o su visión, porque hasta antes era muy impositiva, digamos así, ¿no? Y cada papa pues hacía lo que bien le parecía o lo que quería. Entonces, acá se respetó las jerarquías en todo caso, ¿no? Esta reforma, de paso, fue entonces necesaria en muchos elementos, ¿no? La Iglesia comprendió eso, pero como digo, salió por otra línea, afirmando su propia tendencia y declarando pues a los demás movimientos como movimientos heréticos, ¿no? La Iglesia de Roma se declara como Iglesia verdadera de Jesucristo, ¿no? Y así ha pasado a la visión de la sociedad, ¿no? Que piensa que esa iglesia es la real y la verdadera. Yo creo que la más popular en alguna manera, la más conocida, la que ha tenido más poder e influencia, pero no es la que tiene, digamos, un punto de vista adecuado ni verdadero, ¿no? Creo que en este caso podríamos ir hacia la iglesia ortodoxa, ¿no? Que tiene una tendencia que es quizás mucho más ligada a la iglesia de los primeros siglos, ¿no? Entonces, esa iglesia Pastor, creo que es importante también denotarla. Sí, sí, hermano. acá en este libro en la separata que nos ha Mm, enviado, mm, trate de imprimirlo y hay un artículo muy bonito donde dice, la reforma protestante ha sido la mayor catástrofe que ha sí, sobrevenido a la iglesia romana en ujú, toda su historia hasta hoy. ujú. Sí, es Y verdad. está lleno de muchas, muy bonito, práctico para poder verlo todo lo que concierne a la reforma. Sí, eso, bueno, ya es un trabajo que lo hice hace muchos años. Creo que habría que revisarlo también y actualizarlo, pero bueno, por lo menos es un trabajo que ustedes tienen y yo casi no lo cambio. Generalmente no cambio muchas cosas, en el tiempo, pero es necesario también para algunos datos, algunas cosas que he ido renovando. Sí ha habido cambios en algunas cosas porque ese documento era de menos páginas y hoy día tiene como más cerca de 70, ¿no? 60 y tantas páginas. Y Y 60 y tanto páginas tiene. sí, y es 60. un documento que yo elaboré hace un tiempo atrás, pero que he ido alimentando, ¿no? Y lo uso de texto de manual, ¿no? Que cuando hacemos los estudios presenciales, yo eso lo imprimo y lo entrego y claro, lo vendo, ¿no? Porque es un material hecho por mí, ¿no? Bueno, entonces, eh, esta era la teoría, la idea de reforma, ¿no? Eh, la lucha, cambiar este sistema clerical, también la participación de los laicos, ¿no? ¿Ya?
aunque esto no se puso en práctica en todas las iglesias, ¿no? ¿No? Eh, Recuerde que había mucha corrupción en el alto clero, ¿no? Y también ignorancia del bajo clero. Eso de alto y bajo clero es una característica que tiene Roma y que también copió la iglesia anglicana, ¿no? La iglesia anglicana también Ujú. tenía ese aspecto, que también es jerárquica, ¿no? Entonces, el alto clero son los dirigentes, ¿no? Que están guiando, están, digamos, al mando de la iglesia, ¿no? Y el bajo clero son los curas, los sacerdotes, los ministros, los pastores, ¿no? De planta, ¿no? De las iglesias. De paso, menciono esto porque Wesley, ¿ya? Juan Wesley fue pastor anglicano, ¿no? Y pertenecía al bajo clero, ¿no? Entonces, bueno, en la Iglesia Católica también existía eso, ¿no? El bajo clero y el alto clero. Pero había ignorancia en en el bajo clero y mucha corrupción en el alto clero. Eso creo que llevó por eso a un cambio, a la necesidad de reformular, ¿no? Quizás lo que nosotros llamamos la parte curricular, ¿no? La parte de lo que nosotros también mencionamos hoy día, ¿no? En términos modernos, ¿no? La malla curricular, ¿no? Estableciendo los objetivos y todo eso. Que de paso, eso también deberíamos hacer nosotros, porque creo que una de las cosas que sí, un parecido o una, como diríamos, esto que es el sistema educativo, el sistema de seminarios, generalmente estamos repitiendo la misma fórmula de hace ya pues más de 50 años, ¿no? Ya, casi diríamos que son cerca de 100 años, ¿eh? Con una fórmula que tenemos y que necesitamos ir cambiando para renovar esta parte curricular. Eso es lo que también entonces la iglesia trató de hacer para mejorar y actualizar al clero y tener un clero mucho más, digamos, desafiante que atienda a las necesidades de su tiempo. Hoy también necesitamos eso, por eso. Pero de todas maneras, ahí estamos y ustedes pueden, con lo que se les da también, pues, no conformarse, ¿no? Sino buscar también otras propuestas para enriquecer entonces la formación. Bien, entonces ya saben que fue la Reforma Luterana, el cisma anglicano, las guerras civiles, ¿no? Sean por causa político-religiosas, ¿no? Las que decidieron que se diera pues el camino de la reforma, ¿no? Y desde el papado hasta el último fraile y desde la dogmática hasta la ascética, todo eso se fue revisando, ¿no? Trento duró muchos años, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa fue la celebración del Concilio de Trento, que tuvo 3 etapas a pesar de las dificultades, ¿no? Tomó serias decisiones disciplinarias y doctrinales que sirvieron de base para toda la actividad futura de la Iglesia. Claro, esto cuando lo comentamos en el mundo evangélico generalmente denostamos de Trento porque pensamos que bueno, esto simplemente hizo que se radicalizara la Iglesia Católica, pero no contamos que hubo un servicio real de reforma, así que los aspectos doctrinales, pautas, bueno, eso es otro elemento. Entonces, Pablo III fue el primer pontífice que inició con energía la nueva reforma de la Iglesia Católica, ¿no? La que se comenzó a conocer como la Contrarreforma, ¿no? Y aquí los prelados que fueron elegidos o destacados en este concilio, ¿no? Eh, Le llaman prelados, por si acaso, no son pelados, sino prelados, ¿no? No he buscado la Prelado. información acerca de ese nombre, por qué se le llama prelados, ¿no? Porque eso está dentro de la Iglesia Católica nada más, ¿no? No lo usamos nosotros, tampoco, no sé si la Iglesia Ortodoxa lo utilice, pero en la Iglesia Católica es muy común hablar de los prelados, ¿no? Es decir, los cardenales, el ¿Qué es clero alto, el prelado? que está en la jerarquía, ¿no?
Entonces ahí está, de estos son destacados Contarini, Sadoleto, que es muy importante, es muy conocido también, y Pole y otros, ¿no? Eh, y este concilio favoreció las nuevas órdenes religiosas, ¿no? Crearon nuevas órdenes religiosas y ahí está una de las instituciones que va a sobresalir en el camino, ¿no? O que va a, a dar el perfil a la iglesia, ¿no? Por muchos siglos, estoy refiriéndome a los jesuitas, ¿no? Que es una Jesuitas. institución nueva, ¿no? Que se instituye a partir Loyola también, pues. sí, claro, de San Ignacio de Loyola, que quería, pues, la Compañía de Jesús, que viene a ser los jesuitas, ¿no? Eh, También se instituyó el Tribunal de la Santa Inquisición en 1542, ¿no? O llamado también el Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Pero hay otra cosa más, ¿no? De esta reforma eclesiástica, el esfuerzo por reunir y mantener el Concilio de Trento, ¿no? Eh, en el concilio se anunció dos veces, se anunció este concilio en 1536 para Mantua y para 1537 para Vicenza. Pero no se pudo hacer esto, ¿ya? Y al final, después de la paz entre Carlos V y Francia, en 1544, se anuncia el concilio para marzo de 1545 por la bula Laetare, ¿no? De Jerusalén. Los protestantes no asistieron, porque este concilio no fue ecuménico, ¿no? Casi la mayoría de concilios han sido ecuménicos hasta que la Iglesia Ortodoxa sale de la Iglesia Católica, ¿no? Y después ya han habido otros concilios, y este concilio no llegó a ser, pues, ecuménico, ¿no? Como legados pontificios fueron nombrados los cardenales del Monte Cervini y Polé, y se comenzó en diciembre de 1545. Mire, el concepto que estoy hablando de ecuménico, de paso, no es el concepto muy superficial o quizás un poco eh, un concepto que más bien es inventado por nosotros, ¿no? Por el mundo evangélico, que cree que ecuménico es que la iglesia acepta todas las religiones, ¿no? O que haga con todas las religiones. Eso no es ecuménico, eso se llama reuniones interconfesionales, ¿no? O interreligiosas, ¿no? Y hay una mesa interreligiosa donde se hace ese acercamiento. Pero lo ecuménico tiene que ver con la iglesia ortodoxa, la iglesia romana y la iglesia protestante, ¿no? Cuando se reúnen o cuando hacen acuerdos, colaboración o de reuniones de estas tendencias, que no son las únicas porque hay otros movimientos. Dentro de la misma iglesia católica hay también diferentes facetas, ¿no? Estaba leyendo aquí ayer que hay hasta seis movimientos de iglesias que están unidas a la Iglesia Católica que casi poco se conocen, ¿no? Y que básicamente son de, del Oriente, ¿no? Del Oriente. Y que son muy parecidas, bueno, que están de alguna manera ligadas a la Iglesia Ortodoxa también, pero que están cercanas a la Iglesia Católica y que ya en alguna manera la integran. Entonces lo ecuménico es eso, no es volver a la Iglesia Católica, como algunos dicen, no es la idea que quieran volver a la Iglesia Católica. El que sí hace la Iglesia Católica es hacer el esfuerzo de volver a unirse y ser una sola, ¿no? Y claro, ellos siempre con la esperanza de ser la cabeza, ¿no? Eso creo que no se va a dar del todo, pero bueno, en términos religiosos y en términos políticos siempre hay sorpresas, no sabemos. De repente podría ser eso, pero si en algún momento se da, ¿no? El trabajo ecuménico sí se da, pero esa unión o lo único, de que algunos están hablando de una superiglesia,
no sería una superiglesia, porque sería simplemente la iglesia de Cristo que corresponde a eso, ¿no? A los seguidores de Cristo. Una superiglesia o superreligión estaría combinada con diversas religiones o diversas formas de práctica de fe que no son cristianas, y eso ya demarcaría y sería otra cosa, ¿no? Entonces no creo que eso sería para, para un acercamiento sereno. Así que lo dejamos ahí. Bueno, entonces fueron difíciles las materias que se debían de discutir, ¿no? El emperador quería que se tratara cuestiones de reforma, por ejemplo, el Papa, ¿no? ¿Cuál es el rol del Papa? ¿No? Ya. Pero anteponía los asuntos dogmáticos, ¿no? ¿Ya? Eso lo dejaba por un lado. O los relacionados con las doctrinas protestantes, ¿no? Que eso tampoco se dio. Así que en Trento, entonces, se dio también las transmisiones de la doctrina, ¿no? Y que vamos a ver los medios y las órdenes religiosas aquí, ¿no? El primer paso de la reforma, ¿no? Fue entonces crear nuevas órdenes religiosas, ¿no? Y la renovación de las que ya existían, ¿no? Reforma y renovación de estas, ¿no? O sea, toda la visión, ¿no? de las instituciones o las órdenes religiosas que la Iglesia avala, ¿no? Desde el Vaticano, ¿no? No es que se crean así nomás, ¿no? Sino que tiene que haber un reconocimiento de la Iglesia Católica. Por ejemplo, yo conocí un grupo, a uno que había sido sacerdote católico, pero no sé si lo expulsaron o lo sacaron. Lo cierto es que se formó una iglesia él que no era ni protestante ni católica, ¿no? ¿Eh? Y que estaba en Iquitos. No me acuerdo si llegué a verla o haber ido por ahí, pero sí me enteré de eso, de este sacerdote que tenía un movimiento bastante grande, ¿ya? Pero no estaba reconocido eso por la Iglesia Católica, no estaba reconocido, ¿no? Entonces hay movimientos que no reconoce la Iglesia y hay otros que sí los reconoce y que son parte de ella, ¿no? Este, entonces, este concilio representaba la realización del nuevo ideal de vida, ¿ya? Y, y de hecho, se dieron entonces algunas reformas conforme a estas decisiones de Trento, ¿ya? De afirmar, digamos, la institución católico romana, ¿no? A los pontífices también, ¿ya? Y propagar el evangelio, ¿no? Y en regiones recién descubiertas, porque recuerda que esto que fue más o menos por 1540, ¿no? Y ya se había conocido en 1490 y había habido el descubrimiento de estas tierras que luego se llaman América. Entonces, en estas nuevas tierras, la iglesia, entonces, está con todo el deseo de propagar el evangelio a esos lugares, ¿no? Y de hecho que quisieron venir así vinieron unos sacerdotes, solo que pues habían otros intereses también, que de hecho estos aventureros españoles y algunos y otros con deseo de hacer un espacio y hacerse de riquezas, es que lo llevan a otra visión, ¿no? Ahora, entonces, eh, según entonces el juicio de todos los historiadores, el que sobresale entonces de todas estas órdenes fue la Compañía de Jesús, la que ya hemos mencionado, se llama ahora, ¿no? Los jesuitas, ¿no? Eh, tuvo una importancia en la reforma eclesiástica, ¿ya? Y la extensión también que alcanzó, ¿no? Y también la originalidad de sus constituciones, que rompían las tradiciones de la vida monacal, ¿no? E introdujo en la vida religiosa nuevos elementos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de ser soldados de la contrarreforma, ¿no? O soldados de Jesús, y por eso se conoció como
compañía de Jesús, ¿no? ¿Y esto es por qué? Porque Ignacio de Loyola fue un soldado, pues, ¿no? Un hombre de batalla, de guerra. Y entonces cuando forman su grupo, lo forman a ese estilo, ¿no? A ese estilo, ¿no? Eh, y yo no sé si eso es en lo que hay en algunos sectores también evangélicos, hay a veces ciertas tendencias así, ¿no? Que a hacer ejércitos o movimientos de ese tipo. Bueno, pero que son iglesias, ¿no? Hacia afuera algunos entienden que el mundo evangélico está en guerra espiritual, ¿no? Entonces está combatiendo, ¿no? Y tiene combatientes y todo lo demás, ¿no? Entonces, y que son soldados. Entonces yo creo que eso es literal, ¿no? ¿No? Y esto es una figura para nosotros simbólica. Pero en el caso de San Ignacio Loyola lo practicaba dentro de su movimiento, ¿no? Y de Ujú. hecho no sé por qué esos movimientos han tenido siempre una radical, una disciplina bastante férrea, ¿no? Eh, Así empezó, por ejemplo, este aspecto de los sodalites, ¿no? Eh, y de hecho que eso llevó a imponer muchas cosas después, ¿no? Y deformarse, ¿no? Porque se deformó básicamente. Pero en el caso de los jesuitas, no, ellos sí tuvieron entonces sus bases doctrinales muy firmes, ¿no? Este, Ahí está, pues, nació mi corazón en 91, ¿no es cierto?, de la familia de Loyola, ¿no? Tuvo educación de noble, ¿no? Y, y su vida, pues claro, fue bastante libertina, ¿no? Hasta que él comienza a entender que ese no era el camino, ¿no? Él fue el defensor de la ciudadela de Pamplona contra la invasión francesa en 1521, o sea, en esto que se le conoce como las guerras, ¿no? Ahí en Europa. Herido en una pierna y obligado a guardar cama durante largo tiempo, entonces se entretenía leyendo obras de piedad, ¿no? Y sobre todo las de la vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia, ¿no? Y también la vida de los santos, y en fin, todos esos documentos que tenía a su disposición para... esta lectura pues lo hizo cambiar a él, ¿no? En su modo de pensar y contribuyó, ¿no? A que por efecto de la guía le quedó una pirata un poco contrahecha y por eso creo que él tuvo, bueno, una cojera, ¿no? Toda su vida. Y de soldado de un rey pasó a convertirse en soldado de Cristo. Se dedicó a la penitencia de sus pecados y al apostolado de los demás. Esta idea de la penitencia es muy común dentro de los movimientos católicos, ¿no? Entonces, de la práctica de la penitencia. Bueno, entonces él hizo una vida rigurosa, ascética, ¿no? De contemplación, ¿ya? Eh, del servicio también en el hospital y el apostolado entre los pobres, ¿no? Uno de los frutos de esta primera etapa de su vida fue el librito de los ejercicios espirituales, ¿no? Que contaban las experiencias que él había tenido en su vida ascética. Muchos de los monjes católicos asumieron esas corrientes orientales de la ascética, ¿no? De lo que llamaremos nosotros el estoicismo también, ¿no? ¿No? Lo estoico, es decir, eh, evitar ciertos alimentos, ¿no? ¿Ya? Hacer una vida rigurosa, ¿no? En cuanto a algunas otras cosas, y también no solamente en el cuerpo, sino en las relaciones y en la visión de la vida, ¿no? Con los nuevos ideales de perfección concebidos en Manresa, emprendió una peregrinación a Tierra Santa y de vuelta fue convencido de la necesidad de estudiar, ¿no? O sea, asistió a Barcelona contando ya 33 años, ¿no? Y fue a la clase de gramática, estudió filosofía y teología en Alcalá, en Salamanca y París. Fue un hombre muy estudioso, ¿no? Y, y de hecho que también se conoce como filósofo, ¿no?
Bueno, no lo estoy confundiendo con Agustín, de alguna manera. Pero bueno, de todas maneras sí, tenía un cierto dominio y es parte también de su formación. Aquí está la Guerra de los 30 años. Entonces ya sabemos que San Ignacio Loyola luego crea entonces ese movimiento de los jesuitas que en América Latina, pase de Bolivia y Paraguay, Uruguay por ahí, este, fueron expulsados por el 1700 y tanto, no recuerdo ahorita la fecha, ya, eh, por defender a los indígenas, ¿no? Porque eran protectores de los indios. Bueno, en cuanto a la guerra de los años 30 o los 30 años de guerra, ¿no? Que algunos dicen que son guerras religiosas, sí, lo fueron. Una guerra librada en Europa Central entre los años 1618 a 1648, en conflicto religioso entre católicos y protestantes, ¿no? Así se dio inicio, eh, ya con el protestantismo consolidado. Entonces estos países peleando, pues unos asumían su catolicidad y otros su protestantidad, ¿no? Es algo así, protestantidad. Bueno, la palabra que he inventado ahorita. Muy bueno eso, protestantidad, protestantidad. No estaría mal para aplicarlo, ya voy a tratar de plantear ese concepto, ¿no? Pros- protestantidad. ¿Qué estaríamos hablando cuando hablamos de protestantidad? De la afirmación de la identidad protestante, ¿no? La afirmación de la identidad protestante, que creo que eso está faltando dentro del mundo evangélico, ¿no? Porque lo máximo que se conoce dentro de la historia es que procedemos del movimiento protestante, pero el evangélico clásico, el evangélico popular, el evangélico, digamos, común y corriente de Latinoamérica, no se identifica como protestante, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un error, de alguna manera, ¿ya? Y un error histórico, ¿no? De no reconocer. Algunos, por ejemplo, dicen que Calvino es un hereje, y otros también dicen que Lutero también lo era, ¿no? Entonces, es falta de conocimiento, eso sí es verdad. Y hoy necesitamos reformas, ¿eh? Sí necesitamos reformas. Y reformar todo el sistema educativo de formación ministerial, me parece que sería bueno hacerlo, ¿no? Y bueno, todas las instituciones o las iglesias deberían de alguna manera manejar ese criterio y ver cómo sostener, no solamente cambiándole los nombres a los cursos, porque no se trata de cambiar los nombres, sino ver el contenido, ¿no? ¿Qué tipo de contenido estamos dando? ¿Qué tipo de contenido estamos brindando? Bueno, eso se dio en concilio. Ahora, vamos, aquí entonces hay luchas entre católicos y protestantes. ¿Cuál era el motivo? Fue la disputa entre las potencias europeas por conseguir una situación de equilibrio o bien en el caso de otras, ¿ya? O también por conseguir una situación de hegemonía, ¿no? Por ejemplo, los de la Casa de Habsburgo en España y la Casa de Austria, que eran católicos, ¿no? Estas luchas también tienen que ver con los nobles o las casas reales, ¿no? ¿No? En Europa duró mucho, hasta ahora todavía hay este, esta línea de nobles, ¿no es cierto?, de los que pertenecían a la realeza y también, de hecho, este, algunos estados, algunas naciones mm, que aceptan el asunto de tener, ¿no?, una realeza y sobre todo tener un rey, ¿no? España, por ejemplo, tiene rey. Inglaterra tiene rey, ¿no? ¿Qué más? Como dije, creo que Portugal también lo tiene, ¿ya? Y los demás lugares de Europa también, en los países escandinavos y también en la parte de Suiza, de Alemania y otros lugares también se dan este aspecto. No se borró del todo esa línea, ¿no?
Ahora, la Guerra de los Pastor, 30 pastor, años acabó con la paz de Westfalia. ¿Sí, hermano? acá en su libro también habla algo con referente a ello. Dice que los súbditos, los soldados estaban convencidos de estar librando una guerra por la verdad, por la libertad de las conciencias, por la libertad Sí, religiosa. sí, así es. Esa era la lucha, pero curiosamente, ¿cuál era la que iba a dominar de alguna manera, ¿no? Protestantes y católicos, Ujú. ¿no? Y esa ha sido una de las primeras reacciones, digamos, de todo este trajín de acuerdos y desacuerdos entre iglesias, ¿no? Entre dimes y diretes, entre concilios y todo eso, hasta que, digamos, se dio entonces una lucha por la independencia sobre todo y la libertad los nobles que dependían de Vaticano o que el Vaticano los tenía pues Sí, pues. atosigados o presos, ¿no? Digamos, no eran libres como para moverse, ¿no? Sino que todo se determinaba de acuerdo a lo que el Vaticano decía, ¿no? Por este concepto de que como es la iglesia del Señor y la iglesia domina, pues, ¿no? La iglesia tiene que dominar a las naciones y tiene que dominar a los reyes. Y entonces, por ese motivo, también se planteaba esa práctica, ¿no? Bien, ya hemos dicho que se acaba la guerra de los 30 años con la paz de Westfalia y la paz de los Pirineos, ¿no? Ahora, pero se puede describir esto no como una sola guerra, sino como una larga serie de conflictos desarrollados en Europa Central, ¿no? Y tuvo cuatro etapas, ¿no? La revuelta de Bohemia, es la primera, la intervención danesa, es decir, de Dinamarca, no es la danesa la mantequilla, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es, danesa implica entonces a Dinamarca, ¿no? Intervención de Dinamarca, la intervención sueca también, ¿no? Y la intervención francesa, ¿no? Que fue al último, ¿no? Muy bien, entonces, aquí está el mapa de 1648, la zona gris que representa los pequeños estados alemanes, incluidos el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces, este es el Reino de Dinamarca, acá está Lituania, ¿no? A ver, está Austria aquí, el Reino de Francia, Inglaterra, Irlanda, ya, el Reino de Suecia, que está arriba, ¿no? Y esta parte de los estados pontificios del Imperio Romano que estaba queriendo, ya desde el 800, más o menos 900, estaban con esta idea de, de otra vez revivir, ¿no? El Imperio Romano, ¿no? Pero se llegó simplemente al Imperio Germánico o al Imperio Carolingio, ¿no? Carolingio o el gobierno de Carlomagno, ¿no? Eso es lo máximo que se dio en todo caso, ¿no? Entonces, acá están los reinos españoles y las dependencias que tenía también. Ya. Y decimos acá entonces, Bohemia debe estar por estos lados, no se nota aquí. Y también está eh, Dinamarca, ¿no? Que no lo encontramos por este mapita, debe estar Dinamarca. eh, Acá está, Reino de Dinamarca. ¿Ya? Suecia, ese sí es fácil de encontrarlo, ¿no? ¿No? Que debe estar por estos lugares, ¿no? Este es Suiza, ¿no? Y Suecia por estos lados. Y acá está el Reino de Francia, ¿no? Bueno, comenzó con motivos religiosos, dadas las continuas disputas tanto verbales como literales entre los ideólogos de las diversas confesiones religiosas.
Cada uno o cada príncipe tenía sus autores a sueldo, inclusive, ¿no? Justificando a los señores sus acciones religiosas y también sus consecuencias políticas. Los orígenes de esta guerra fueron políticos y religiosos. El gobierno de Bohemia había sido confiado a una comisión mal vista de los protestantes, por los protestantes, ¿no? Y a los que se quiso impedir la construcción de los templos, ¿no? O de templos que tenía ahí por realizar. Algunos señores protestantes fueron a Praga a pedir explicaciones y arrojaron por la ventana a dos consejeros imperiales y a su secretario. El conde de Thurn, jefe de protestantes, formó un ejército e hizo frente a, a las naciones imperiales, ¿no? Fernando II, heredero de los Habsburgo, está la casa de los Habsburgo, es muy conocida y que es de donde deriva mucho de los reyes, ¿no? Se hizo Ujú, coronar en 1619 y no tardó en demostrar que su aspiración era hacer del imperio un estado austriaco, hereditario y católico. Bohemia se opuso, el Papa y los reyes de Polonia y de España ayudaron al emperador con tropas y dinero, y Bohemia fue sometida, ¿no? Los protestantes hallaron ayuda en Cristian IV, rey de Dinamarca, que tenía intereses en el imperio, ¿no? Y que a su vez Fernando II lo encontró en Alberto de Wallenstein, ¿no? Que puso a su disposición un ejército de 50.000 hombres, ¿no? Entonces ahí hubo apoyo y trabajo con un ejército, ¿no? 50.000 es ya un gran ejército. Fernando estuvo con el intento de cambiar la constitución en provecho de los Habsburgo, ¿no? Pero tropezó además con la oposición de Gustavo de Suecia, que marchó sobre Viena y llegó a entrar a Nuremberg, muriendo en la batalla de Lixen, luchando contra Wallenstein. Y aquí está Richelieu, el cardenal conocido, ¿no? Y que aparece también en las tramas de Alejandro Dumas, ¿no? En Los Tres Monqueteros. Ahí aparece este famoso sacerdote cardenal Richelieu, ¿no? Claro, el verdadero real no es igual que de la novela, ¿no? Bueno, él decía que debía oponerse a las pretensiones de Habsburgo y de Francia, ¿no? En cuanto a la guerra, y se organizaron cinco eh, ejércitos que conquistaron Auschwitz, Alsacia y Rosellón. La lucha se extendió a Portugal, Cataluña, Saboya y Piamonte, pero el principal cambio de la batalla fue Alemania, ¿no? El asunto es que los contemporáneos de los que integraron todo este trabajo y estos proyectos no eran religiosos, ¿no? Eran súbditos y soldados que estaban convencidos de que estaban librando una guerra por la verdad, ¿no? ujú. Por la libertad de conciencia, por la libertad religiosa, ¿no? Y a una manera era una guerra religiosa, ¿no? Guerra de religión, sí. Ya hemos dicho, esto no fue la única. Después vinieron otros 100 años más de guerras. Europa siempre ha estado en guerra, pero lo más increíble es que haya habido guerras, ¿no? Y llamadas religiosas, ¿no? Eso sí llama la atención. Ahora, si miramos entonces el mapa de Europa del siglo XVII, se puede apreciar que hoy eh, hay intereses estratégicos geopolíticos, ¿no? ¿No? Siempre los ha habido, hasta ahora es eso, ¿no? El asunto, por ejemplo, de Ucrania, ¿no? De Rusia y la invasión. ¿Por qué? Porque no quieren pues anexarse a los rusos, ¿no? Según ellos eso no es histórico, no es correcto, aunque eso lo declara a Rusia, y que sí ha sido territorio y que ellos son parte de la Rusia, ¿no? Pero no está considerado, que no se consideran ahí de esa manera. Entonces, quiere ser una nación particular, pero y quieren en acuerdo entrar al mercado común europeo
para apaciguar el asunto o tener un apoyo ahí, ¿no? Todo eso es un problema geopolítico, ¿no? Porque también hay intereses ahí por ese medio, ¿no? Ese es un camino que posible de, digamos, estratégicamente para los enemigos de Rusia, esa zona es importante. Por eso Rusia lo quiere tomar, ¿no? Para que sea suyo y entonces el peligro, ¿no? De, digamos, de una invasión o de un ejército yendo hacia Rusia ya no se daría, ¿no? Ahora, bueno, eso es en cuanto a que Europa, pues siempre ha habido cambios, ¿no? Cambios estratégicos. O sea, la Europa de ahora no es la misma. O sea, si uno va a los mapas de Europa de los años 90, ya, y fines de los 90, y ahí nos vamos a encontrar que ya no existen muchas de esas naciones, ¿no? No sé si alguno se acuerda que había una nación llamada Yugoslavia, ¿no? Ya no existe Yugoslavia, ¿no? Y eso solamente como un modelo para darse cuenta de que sí, Europa siempre ha habido cambios, siempre ha habido estas cosas, ¿no? Ahora, con estos cambios que ha tenido la Iglesia y el impulso de las nuevas órdenes religiosas, se comienza la obra de misiones, ¿no? La obra de misiones. ¿No? Y es en el siglo XVI, ¿no? En una extensión e importancia extraordinaria se dan las misiones y se puede afirmar que la Iglesia Católica perdió en Europa grandes territorios frente al protestantismo, ¿ya? Y ganó en cambio otros más extensos en América y en el Oriente, ¿no? Sí, eso es lo que fue extendiéndose, pues, ¿no? Por el hecho de su expansión, ¿no? Esa política de expansión. Ahora. Las misiones fueron para entonces para el oriente, ¿no? Comenzaron a hacerse este, trabajos de esa manera para llevar el evangelio al oriente, ¿no? Que llegó hasta la África, Asia y algunos otros sectores que se fueron dando para esta tarea, ¿no? Entonces, para conocer movimientos religiosos del siglo XVI, primero la mitad del XVII son de gran de interés, ¿no? De los esfuerzos hechos en Oriente para la unión con los católicos y los que hicieron los protestantes para traer a las iglesias orientales, ¿no? Eh, Hubo un empuje misionero en la Iglesia Católica, de hecho, ya por el siglo XVI, y eso explica las nuevas misiones de Oriente que se hicieron esfuerzo por estrechar los lazos con los diversos núcleos cismáticos, ¿no? O sea, tratar de buscar a estos grupos. También hubo otros territorios, ¿no? En la época feudal, ¿no? Y por ejemplo, en la parte de Alemania, ¿no? Del Imperio Germánico, ¿ya? Y también, bueno, los príncipes señores feudales, ¿no? ¿Ya? Que deseaban ver el paso definitivo a la modernidad, quitándose el yugo imperial y constituyéndose en estados soberanos, ¿no? Hacia eso estaban apuntando en realidad, y por eso a muchos de estos asumen pues la propuesta protestante, ¿no? Un cambio, de hecho, llegado a la modernidad. Fíjense la diferencia entre ese cambio que ya la iglesia estaba visorando que iba a venir o que estaba realizándose, que duró varios siglos y que hasta ahora creo que de alguna manera no ha llegado, nunca llegó a nosotros en plenitud ese sistema a nuestra tierra, ¿no? Y ya estaba empezando el posmodernismo, ¿no? Una forma diferente de mirar la vida y de vivir la vida, ¿no? Las transformaciones sociales y políticas que conllevaban los principios de la Reforma Luterana después de asumir y transformada en protestante, dio el medio y la excusa y la ocasión para ejecutar esta liberación política sin entrar en guerra, ¿no? ¿No? Con en los imperios, con las potencias, ¿no? Así que la paz de Habsburgo confirmó ese camino y Carlos V no mostró mayor interés en mantener el imperio unido
¿no? A sangre y fuego, él quería eso, ¿no? Es que hay a veces gobernantes que creen que imponer una radicalidad con grupos armados, ¿no? Que con eso ya paran, ¿no? Estas reacciones de la gente, ¿no? Del pueblo. Entonces creen que con eso ya se evita. Pero esto en la historia no es así. En la historia siempre se ha insistido hasta el final y los pueblos siempre buscan su reivindicación y sus cambios, ¿no? Bueno, ahí vamos. Pero la actitud exigente de los clérigos de ambas partes, y especialmente los intereses del nuevo emperador Fernando II, comenzaron que se exacerbar los ánimos, ¿no? Tanto de los ciudadanos como de los nuevos señores absolutos, para dar paso a una guerra de religión con intereses políticos, ¿no? Bien, ya hemos dicho este aspecto. Y aquí está una figura de la firma o el trato sobre esta guerra. El enemigo a batir por parte de los nuevos señores era el imperio, y en manos de la Casa de Habsburgo, y a nivel popular se le colonió de catolicismo, y siempre los políticos han sintetizado en épocas e ideas los enemigos fueron antes de lanzarlos a la muerte, ¿no? Bueno, eso es por lo menos que se dio y eh, ha habido entonces estas transformaciones que no siempre han sido bienvenidas, de hecho, y algunas eran la necesidad que la iglesia tenía, ¿no? Y había que defender pues, a los príncipes y orientar las conciencias, ¿no? Como consecuencia de la lucha religiosa y la guerra de los 30 años, el papado perdió una buena parte de su prestigio y las nuevas tendencias representadas por el absolutismo de Richelieu, ese es el personaje pues, importante de este lugar, ¿no? Y su sucesor Mazarino, ¿no? De Francia, que fomentaron una guerra tenaz e intensa contra el poder pontificio, ¿no? Al paso que el Estado se elevaba a un esplendor nunca visto, ¿no? Entonces ese boato que comenzó a tener la iglesia, ¿no? También se puede afirmar que en general los papas en este periodo fueron dignos y que supieron hacer frente a los embates más difíciles también a los absolutismos de los reyes, la religiosidad del jansenismo y la incredulidad de los enciclopedistas, ¿no? Que lanzaron contra la iglesia, ¿no? Pero la iglesia pues tenía sus debilidades, se fue haciendo cada vez más patente esto y se ve, por ejemplo, en la constante intromisión, ¿no? Que, un momentito, entonces, esa intromisión que tenían los reyes, ¿no? En asuntos religiosos también, y eso es imposiciones a la autoridad pontificia. Y eso llegó a su apogeo en la extinción de la Compañía de Jesús, ¿sí? Con la extinción de la Compañía de Jesús, ¿no? Y aquí vamos a otro tema, la Inquisición, ¿no? Ya ves que la Iglesia se consolidó, ¿no? En su poder sobre Europa, ¿no? Al principio de la Edad Media, los herejes pasaron a ser considerados entonces enemigos, ¿no? Eh, de la sociedad, ¿no? Y el crimen, ¿no? O lo que era crimen era la herejía, ¿no? El crimen de la herejía fue definido como un acto deliberado de negación a los artículos de la fe católica y su pública y obstinación y su pública y obstinada persistencia en los supuestos errores, ¿no? ¿Qué más tenía esta Santa Inquisición, ¿no? Antes de esto, ¿no? Bastante. Originalmente la represión de las herejías fue organizada como cruzadas hasta la llegada del Papa Gregorio en el año 1230, quien instituyó la Inquisición para el arresto y juicio de los herejes. Y la palabra Inquisición deriva del verbo inquirir, ¿no? Del verbo latino, inquirir. Los inquisidores no respetaron
Las denuncias se lanzaron, ¿no? Y para buscar y cazar nuevas personas y acusarlos de herejía, ¿no? Aunque la Inquisición fue creada para combatir a los herejes, a los cátaros, a los valeses. La Inquisición se extendió en cuanto a sus actividades para incluir brujas, adivinos, blasfemas y otros sacrilegios, ¿no? También ese tipo de prácticas era condenado. Otra causa por la cual el Papa Gregorio IX creó la Inquisición fue para instalar orden y legalidad en el proceso de justiciamiento de, de la herejía y también porque tenían la tendencia de las multitudes lideradas por curas locales a quemar personas vivas sin juicio. Se quería evitar ese aspecto, ¿no? ¿Qué razón fue que después, otra razón, ¿no? Fue que después de las cruzadas se exterminó toda competencia contra la iglesia y la Inquisición quedó como cuerpo policial paramilitar para la intervención, ¿no? de resurgimientos de ideologías, poniéndolo a la disposición con armas de captura, interrogatorio y desaparición de de subversivos, ¿no? Eso sucedió también eh, a lo largo de la iglesia y especialmente estamos hablando después de las cruzadas, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos esa figura un poco está interunida entre uno y otro, entrelazada. En esa vía de piedad, pero también por otro lado la disposición para buscar capturar a herejes o personajes que no están con la línea de nosotros, ¿no? Entonces, combatirlos, ¿no? Esa idea está bien metida en la Iglesia Católica. Se dice que el Papa Gregorio fue el que creó una corte de investigación para inquirir sobre los pensamientos y creencias de las personas. Si estos pensamientos o creencias no estaban dentro de la estructura católica, entonces el libre pensador o hereje era instruido en doctrina ortodoxa, ¿no? Ya. Entonces, eso también diferenciaba de alguna manera. La esperanza cristiana era que el hereje, entonces, viera la falsedad de sus opiniones, sus creencias, y que pueda retornar obedientemente al seno de la iglesia, ¿no? Si se continuaba con estas ideas, el propio Gregorio creía que era necesario entregar del reo a las autoridades civiles para asegurar protección de la comunidad católica, ¿no? Entonces yo estaba pensando en esas luchas. Si se dan cuenta, todo esto no es de ahora. A veces se piensa que ahora ha habido cosas bastante fuertes y como describe ahí la imagen, también nos hace ver esa actitud inhumana, ¿no? ¿No? De hacer castigos, ¿no? Terribles, maltratando el cuerpo, ¿no? Bueno. El hereje era entregado a las autoridades civiles debido a que la libertad de pensamiento y culto no solo violaba la ley de la Iglesia, sino también la ley de los reyes católicos. Las autoridades civiles aplicaban su propia pena por el crimen de la libre expresión, el cual incluía la quema en la hoguera. Se quemaban los libros para que así entonces se asumía que estaba haciendo defensa de la fe, ¿no? Defensa de la doctrina. Nada menos que eso, simplemente era una situación de dominio que se dio en ese tiempo y que caracterizó en su momento también, ¿no? Bueno, entonces estamos aquí en esta parte, los inquisidores entonces también reclutados exclusivamente de las órdenes franciscanas y dominicas. Por eso ahí está Domingo de Torquemada, por ejemplo, ¿no? Al principio de la creación de esta institución, los inquisidores recorrían la campiña en busca de herejes, pero esta práctica no duró mucho tiempo. A poco tiempo, los inquisidores adquirieron el derecho a emplazar a los sospechosos de su casa directamente a la corte esta corte
de la Inquisición. La organización, entonces, eh, medieval funcionó limitadamente en el norte de Europa, pero en Francia y en el norte de Italia, ahí se encontraba el centro de trabajo, ¿no? Esto corresponde a los centros de cultura y pensamientos de la época. Esta historia de creación, entonces, nos muestra que había unas rivalidades entre las jurisdicciones eclesiásticas y las jurisdicciones seculares. La Iglesia, siendo el poder absoluto, ¿no?, dictó en cuestiones de fe y manipuló a los reyes a su gusto, estableciendo así su control sobre la vida civil. Un rey, por 9 veces, podía quedarse en condiciones de pordiosero con el simple acto de la excomunión, ¿no? Y de esta forma manipular a toda Europa eh, para presentar así. Ahora, no solo, este, también hubo otro aspecto aquí, que esta manipulación a toda Europa se dio mediante el terror. O sea que el terrorismo no es de esta época, ya había, ¿no?, en esas prácticas de terror, ¿no? Y no solo a pobres viejas parteras y curanderas o filósofos y científicos, sino también al mismo rey se sospechaba, ¿no? Eso había que trabajarlo porque quería la pureza, ¿no? Bien, vamos a ir terminando con esta parte de la Inquisición, ¿no? La Inquisición española, autorizada por el Papa Sixto IV en 1468, mandó mantener la armonía entre los inquisidores y los ordenadores, ya, aunque fue difícil, ¿no? Eh, por el hecho de estos reyes católicos, Fernando V e Isabel, ¿no? Debido a este Sixto reconoció la independencia de su Inquisición española, ¿no? Esta institución sobrevivió hasta el siglo XIX y fue permanentemente abolida por decretos el 15 de julio de 1834. Ahí ya se termina por todo la práctica de esto. Y esta institución también que fue muy dominante y que tuvo un rol muy protagónico en la Iglesia Católica en su momento, ¿no? Entonces, las causas de la creación del Tribunal Hispano fue el denominado peligro o amenaza judía. Eso es lo que decían, que los judíos estaban ahí. La grave crisis económica que sacudió Europa durante los siglos XIV y XVI, ¿no? También a los cuales se contribuyó las pestes, las epidemias, ¿no?, que fueron sobrevividas por judíos debido a su régimen de limpieza, ¿ya? Pero los cristianos, muchos de ellos, este, mm, pues terminaban debilitados por eso, ¿no? Y algunos también pagaron con su vida. Se conoce de casos también donde se daba como una pena un baño, por el caso del rey Felipe que murió comido por los piojos y también tuvo que, eh, este, digamos, hacer lo suyo, ¿no? Bueno, estas situaciones, ¿no? El rey Felipe, pues, murió comido de piojo, dice, ¿no? ¿No? La caída demográfica también se dio en ese tiempo, ¿no? Una caída sin precedentes porque mucha gente murió. Europa se quedó casi a ausencia de gente, ¿no? ¿Ya? Y eso llevó al empobrecimiento de la población en forma masiva, ¿ya? Y a restricciones económicas de las coronas, ¿no? En medio de esa crisis, los únicos que conservaban su posición económica eran los prestamistas y los arrendatarios de los tributos reales, ¿no? Que esto manipulaban, ¿no es cierto?, debido a que la iglesia prohibía estas profesiones a cristianos. Entonces esto se había convertido en dueños de las finanzas hispanas, y una de las razones de tal situación era el hecho de que los préstamos con intereses se consideraban moralmente cuestionables por estar incursos en el pecado de usura, mientras que los judíos los consideraban perfectamente lícitos. Por si fuera poco, los judíos eran vistos como un Estado dentro del Estado, pues
antes de que buenos y malos oleares subidos de la corona eran, sobre todo eran judíos y una nación sin territorio y por ende en busca de uno propio, ¿no? Eso llevó más adelante al movimiento sionista y la recuperación, ¿no? de territorios. Bueno, ¿qué le dice? Entran ustedes a hacer su opinión, a aclarar algo ahí y hacemos estas preguntas después, ¿no? ¿Me parece? En la reflexión. ¿O Ajá. quieren seguir acá? A ver, dígame. Después, pastor, lo vemos. A ver. Pastor, bueno, Sí, solamente un comentario nada más, ¿no? Estoy investigando algunas cositas acá también y acerca de la Inquisición. Dicen que la Inquisición en el Perú fue la más brutal, ¿no? Fue por lo menos bueno, la más, recuerda que era el virreinato, pues. Era el pero o sea, virreinato. Acá España estaba directamente dominando, ¿no? Sí. pero, o sea, a diferencia, dice, de las demás inquisiciones que habían en otros lugares, se encargó de mantener la fe católica y a todos los disidentes o a todos los que tuvieran otro tipo de pensamiento, los perseguían, ¿no? Y aquí en el Perú, más o menos, dice que hubo un promedio de 200 protestantes que murieron durante la Inquisición, perseguidos, porque obviamente el Perú no pudo la Iglesia protestante en tiempo del virreinato ingresar porque la Iglesia católica tenía bastante dominada al Perú, ¿verdad? Como usted dice, no por el virreinato. Sí. Y dos personajes conocidos, o bueno, dos personajes dentro de esos 200 dice que se puede encontrar a Francisco de Zúñiga, que lo ejecutaron en 1578 en Lima, y Nicolás de Illón, que lo ejecutaron en Cañete en 1570. Ujú. ¿No? Incluso hay una calle, ¿no? Nicolás de Illón, creo, por la Victoria, recién me Sí, es entero una de que avenida era ahora, él. ¿no? Bueno, ahí Sí, está, para que vean ahí, ese era, hay que buscar entonces a Nicolás Ayón, busquen ese nombre y ahí vamos a encontrar el por qué, ¿no? Él ha sido uno de los, seguramente denunciado y acusado por hereje, ¿no? Y muerto seguramente, en un momento. Bueno, Mateo Salat, ¿no? O Mateo Salade, que se llama así, algo así, que también él fue el primer auto de fe, ¿no? Lo quemaron a él, ¿no? Mateo Salat. Y él era luterano. Algunos decían que era loco, ¿no? O que era brujo, ¿no? Tantas cosas se dijeron de él, pero había más una ligación, era hugonote, un hugonote que había huido de Europa, ¿no? Sí, así es. doctor, Y él, entonces, yendo a otra parte, entonces la compañía de Jesús, que eran los jesuitas, no eran más bien que estaban de alguna manera a favor del virreinato, de la opresión, sino más bien que ellos intentaban apoyar a los indígenas. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, pues, ¿no? Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, Así es. sí, que Un fue, jesuita de esos tiempos. él fue también parte del Congreso peruano. ¿Eh? Sí, ¿no? Bartolomé Las Casas, creo que también era uno de ellos, pero eso ya es posterior. Sí, Bartolomé Las Casas, ¿no? Que defiende a los indios, ¿no? Sí, Am, Bartolomé Las Casas. sí. Bueno, dejamos entonces estas preguntas para el siguiente. ¿Les parece? Vamos al descanso, ¿ya? Y ahí seguimos la charla. Prepárense Gracias. los demás, ¿eh? Ajá. Y Sol, bienvenida, ya te vi por ahí, ¿no? O está por ahí o ya se fue. Ya. Veo solamente algunas cámaras, no veo los demás. Pero de todas maneras. Ya, vamos al descanso. Volvemos.